Somos el equipo 4 y en este video hablaremos sobre las neuronas y la sinapsis. Ahora hablaré de las neuroglías. En el sistema nervioso humano existen 6, de las cuales se dividen entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Primero explicaré las que existen en el sistema nervioso central, las cuales son 4. Primero tenemos los oligodendrocitos. Su función principal de estos neuroglías es generar la vaina de mielina, la cual consiste en un aislante que protege o cubre a las fibras nerviosas y está constituido principalmente de 20% de proteínas y 80% de lípidos. Como mencioné, es un aislante y ayuda a la conducción de respuestas en las fibras nerviosas. Luego tenemos los ependimocitos, los cuales se encargan de crear el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es muy importante, ya que se encuentra en la base del cráneo y en la médula espinal. Tiene 3 funciones importantes, la cual es la liviandad, la cual, debido a que la densidad de este líquido y la densidad de nuestro encéfalo es similar, esta permite que nuestro encéfalo no choque con la base craneal y no muera nuestro tejido del cerebro. Otra función del líquido cefalorraquídeo es la protección. Como dije, los ependimocitos crean el líquido cefalorraquídeo, pero también la distribuyen. Es decir, en las cavidades que tenemos entre el cráneo y el encéfalo hay líquido cefalorraquídeo, lo cual nos permite la movilidad, movernos rápido y que el cerebro no choque con las paredes craneales. Lo malo es que este líquido no nos puede proteger contra movimientos tan bruscos como podría ser el movimiento generado por culpa de un accidente automovilístico. Por eso, cuando ocurre esto, normalmente se genera un trauma un trauma craneoencefálico. Ahora continuamos con las microglías. Estas microglías son pequeñas células o pequeños cuerpos encontrados en nuestro sistema nervioso central. Estos son como estas microglías hacen una ronda de revisión en todo nuestro sistema nervioso para checar que no haya lesiones, y en el caso de que encuentren materia basura, por decirlo así, que serían microorganismos o sustancias de exceso que no necesita nuestro cuerpo o nuestro cuerpo identifique como extraña, estas se encargan de fagocitarlas, es decir, se encarga de digerirlas para que no afecte nuestro sistema nervioso. Por último, tenemos los astrocitos. Estas neuroglías son las que más funciones tienen dentro de nuestro sistema nervioso central, ya que se encargan de la protección de neuronas, de nutrirlas, ya que convierte la glucosa que consumimos en lactato, lo cual es una vitamina, una sustancia que necesitan nuestras neuronas para nutrirse. También se encarga de la regulación de nuestra presión sanguínea, se encarga de dilatar o de reducir el diámetro de nuestras venas dependiendo de los niveles de sangre que necesite nuestro sistema nervioso para funcionar correctamente. También se encarga del crecimiento neuronal y así como permite el flujo de señales sinápticas. También regula lo que es el líquido tisular. El líquido tisular se genera principalmente por neurotransmisores y iones de potasio, los cuales se generan cada vez que la neurona requiere hacer una actividad. A esto se le conoce como líquido tisular. El exceso de líquido tisular en nuestro sistema nervioso central podría generar problemas, lo cual los astrocitos
se encargan de desecharla o retirarla de nuestro sistema nervioso central. Hay un proceso que se conoce como astrocitosis o esclerosis, la cual consiste en donde si estos neuroglías detectan una lesión en nuestro sistema nervioso central, rápidamente hace este proceso para cicatrizar y llenar el vacío que crearon esas lesiones. De ahí viene la enfermedad que se conoce como esclerosis múltiple, lo cual es el exceso de lesiones, la cual puede generar problemas en nuestro rendimiento físico o problemas motrices o sensitivas. Estas neuroglías se conocen así debido a que tienen una forma muy parecida a una estrella. Hablaré sobre las neuroglías pertenecientes al sistema nervioso periférico. Existen dos. La primera es células de Schwann. Estas células son muy parecidas a los oligodendrocitos, ya que generan una vaina de mielina, nada más que esta vaina cuenta con dos diferencias principales, los cuales son que estas se generan alrededor del axón y no de las fibras nerviosas, y permite la regeneración de terminaciones nerviosas. Y las células satélites. Estas células satélites se encuentran alrededor de los ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico y permiten el aislamiento eléctrico y también la regulación química de los nervios pertenecientes al sistema nervioso periférico. Las neuronas. Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal función es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso, en forma de potencial de acción entre ellas o con otros tipos celulares como las fibras musculares de la placa motora. La mayoría de las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez. Las neuronas son las células fundamentales y básicas del sistema nervioso. Fueron descubiertas por el español Santiago Ramón y Cajal en 1888. El tamaño de las células nerviosas es muy variable, pero su cuerpo celular puede llegar a medir hasta 150 micras, que un milímetro equivale a 1000 micras. Las neuronas tienen la característica de ser capaces de conectarse con otras neuronas, ya sea para inhibirlas, excitarlas o simplemente para retransmitirlas el impulso nervioso. Es decir, que la señal eléctrica o química que se dirige o que se produce desde el cerebro. Las neuronas son las células que transmiten sus impulsos mediante sustancias químicas que se encuentran cerca o dentro de ellas, como el sodio y el potasio. También producen compuestos más complejos, por lo que son productoras sintetizadoras de proteínas. Gracias a su composición, las neuronas poseen dos grandes propiedades. La primera es la irritabilidad, que le da a estas la capacidad de responder a agentes físicos y químicos. Gracias a ello, iniciar un impulso nervioso. La segunda es la conductibilidad, o sea, la propiedad de transmitir los impulsos nerviosos de un lado a otro. Las neuronas requieren de diferentes elementos que les permiten cumplir adecuadamente con sus funciones. Sabemos que requieren transmitir y recibir impulsos nerviosos. Las partes principales de la neurona son las siguientes. Está el pericarión, que es el cuerpo celular o soma donde se alojan otras partes importantes de la célula, que es el núcleo que contiene la información que dirige a la neurona en su función general y que se aloja en el soma. La segunda es el citoplasma, que está ubicado también en el soma y en el cual se encuentran estructuras que permiten el funcionamiento de la neurona,
como lo hacen en cualquier otra célula. Las dendritas, que son prolongaciones cortas que se originan en el soma o cuerpo celular y que reciben los impulsos de otras neuronas y los envían al soma. El axón, que es una prolongación única y larga cuya función es sacar el impulso nervioso desde el soma neuronal y conducirlo hasta otra neurona o hasta un órgano receptor, como se puede ser un músculo. Las sinapsis o uniones celulares especializadas ubicadas en sitios de vecindad estrecha entre los botones terminales de las ramificaciones del axón y la superficie de otras neuronas. Rodeando toda la célula también está la membrana plasmática, que limita a la neurona y tiene especial importancia por su papel en la recepción y transmisión de los impulsos nerviosos. Una característica fundamental y exclusiva de estas células es la muy escasa posibilidad de renovación que tiene cuando el organismo las permite por alguna razón, ya que aparentemente estas ya no mantienen su capacidad reproductiva después del nacimiento. Lo que se ha observado es que ejercitando las actividades que tienen base en el encéfalo, es posible que al crear nuevas conexiones entre neuronas, aumentando la capacidad reticular del sistema. Esto conduce a conclusiones importantes. Una de ellas es que el número de células con las que se muere un individuo siempre será menor a la cantidad con la que nació. Otra es que la manera en la que se pueden distinguir algunas funciones de grupos de neuronas que se dañen y mueren es mediante el establecimiento o aprovechamiento de conexiones neuronales. La recuperación de funciones perdidas por daño cerebral es posible gracias a esta capacidad de multiplicar las conexiones neuronales. Una vez separados los primeros años, las estructuras neuronales continúan cambiando durante toda la vida. Estos cambios consisten en el esfuerzo o debilitamiento de las uniones sinápticas. Hoy suponemos que las nuevas memorias son formadas por la creación y modificación de estas conexiones sinápticas. Ahora hablaremos de tipos de neuronas, que se clasifican según la transmisión de impulso nervioso. Estas se conforman por la neurona presináptica y la neurona postsináptica. La neurona presináptica es aquella que envía neurotransmisores y la neurona postsináptica es aquella que recibe esos neurotransmisores que la presináptica deja. Según su función, las neuronas sensoriales son aquellas que envían sistemas al sistema nervioso central y las neuronas motoras son las que reciben y envían desde el sistema nervioso central a los músculos. Las interneuronas son aquellas que se conectan con neuronas. Las neuronas aferentes transportan el impulso nervioso. Las neuronas eferentes son aquellas que transportan impulsos nerviosos. Según el tipo de sinapsis, las neuronas excitatorias son aquellas que reciben células de la sinapsis y de ellas son neuronas excitatorias. Las neuronas inhibitatorias son aquellas que reciben la sinapsis y las neuronas moduladoras son aquellas que modulan la sinapsis. Según el neurotransmisor, las neuronas serotoninérgicas son aquellas que tienen la serotonina. Las neuronas dopaminérgicas son aquellas que transportan la dopamina y las neuronas GABAérgicas son aquellas que tienen el neurotransmisor y transmiten el inhibitorio. Las neuronas colinérgicas son aquellas que tienen la acetilonina
y las neuronas noradrenérgicas son aquellas que tienen la noradrenalina. Las neuronas vasopresinérgicas son aquellas que tienen la vasopresina y las neuronas oxitocinérgicas son aquellas que transportan la oxitocina. Otra clasificación, según su morfología externa, son las neuronas unipolares o pseudonipolares, que son aquellas neuronas sensoriales. Las neuronas bipolares son aquellas neuronas que envían y reciben información. Las neuronas multipolares son aquellas neuronas que abundan en el sistema nervioso central. Otra clasificación son los otros tipos de neuronas, que son las neuronas de espejo, que son reflejadas más que nada al momento son aquellas que son reflejadas al momento de imitar a cierta persona o neurona. Las neuronas pirámides, llamadas así porque su forma es de forma triangular, las neuronas de Purkinje, las neuronas retinianas, las neuronas olfatorias y las neuronas en cesta o canasta. Hola compañeros, en esta parte del video voy a hablarles sobre la estructura y funciones básicas del axón. El axón es de forma cilíndrica. Esta nace desde el cono axónico en la soma de la neurona. El citoplasma del axón contiene algunos de los organelos de la célula, tales como las mitocondrias, las vesículas, los neurofilamentos y los microtúbulos. El axón se ramifica extensamente en solo la región terminal, la que actúa como una porción efectora en la neurona. ¿Esto qué hace? Esto se da gracias a las ramificaciones terminales anoxónicas, la cual se causa la sinapsis con demás neuronas o células afectoras. El axón de la neurona está rodeado de una vaina formado por una sustancia llamada mielina. La mielina es una capa que está alrededor de los nervios y esta está compuesto por lípidos y proteínas. La vaina de mielina está alrededor de los nervios y esta aísla el axón y acelera los impulsos de conductividad de la transmisión de las células nerviosas, produciendo que la conductividad sea casi instantánea en los impulsos. Los axones que están mielinizados son mucho más rápidos que los axones que no están mielinizados. La mielina empieza prácticamente desde donde empieza el axón y finaliza hasta sus ramas terminales. La mielina tiene algunas interrupciones que son llamados como nodos de Ranvier. A pesar que las fibras nerviosas se encuentran en el cerebro, abundan en menor cantidad. La mielina, algunas de las enfermedades que se dan en el sistema nervioso son debidas a la pérdida de esta mielina. Algunas de las funciones que se dan en el axón son el transporte de los organelos y las sustancias y la conducción del impulso nervioso. En el transporte de las organelos y las sustancias es una función necesaria para el axón, ya que ésta pone mantenimiento no solo a él, sino células que están relacionadas a él. Aquí encontramos dos tipos de transportes. El transporte centrífugo, que se da a partir en el soma de la neurona hacia el teledrón, y el transporte centrípedo, que se da a partir de los botones terminales hacia el soma de la neurona. Estas son tres tipos de velocidades igual, que está el flujo lento, que tiene una velocidad de desplazamiento de 0.5 micrómetros por minuto, que estas están transportadas por unas moléculas proteicas que dan forma al citoesqueleto axonal.
el flujo rápido de anterogrado. Estos tienen una velocidad de desplazamiento de 300 micrómetros por minuto. Estas se dan a partir de una sustancia llamada quinesina o cinesina, el cual en estos se da a partir de los microtúbulos negativos hacia el soma neuronal, en cual reciben las zonas terminales positivas. Luego está el flujo rápido retrógrado, el cual en esta va a una velocidad de desplazamiento de 200 micrómetros por minuto. Estas van desde los botones terminales hacia el soma neuronal. Luego encontramos la conducción del impulso nervioso, que es el desplazamiento del potencial de acción, que son debido a los cambios de impermeabilidad de los iones. Esto se da por los impulsos nerviosos, por la potencial de acción que se da en la membrana plasmática, y se producen por medio de estímulos. Cada una de las ondas corresponde a un potencial de acción diferente. Gracias por su atención, y en este tema de la conducción de los impulsos nerviosos lo dará con más profundidad mi compañera Meredith. El tema que les voy a exponer es conducción del impulso nervioso a través del axón. Conducción del impulso nervioso. La forma en que un impulso nervioso es conducido a lo largo de un axón es un proceso electroquímico que implica la generación de un potencial de acción. Una onda de despolarización de la membrana que comienza en el segmento inicial del cono axónico. Su membrana contiene una gran cantidad de sodio y de potasio, activados por voltaje. En respuesta a un estímulo, se abren los canales de sodio, activados por voltaje en el segmento inicial de la membrana de axón, lo que causa la entrada de sodio en el axoplasma. Este ingreso de sodio invierte, o mejor dicho, se despolariza por corto tiempo el potencial negativo de la membrana en reposo y lo convierte en positivo. Luego de la despolarización, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, activados del mismo modo. El potasio sale rápidamente del axón y con ello la membrana retorna a su potencial de reposo. La despolarización de una parte de la membrana envía una corriente eléctrica a porciones vecinas de membrana no estimulada, los que todavía tienen carga negativa. Esta corriente local estimula porciones continuas y se repite la despolarización a lo largo de la membrana. Todo este proceso tarda menos de 1 milésima de segundo. Conducción del impulso nervioso, sinapsis nerviosa. El impulso nervioso es una corriente eléctrica que se transmite desde las dendritas hasta el axón. El paso de dicho impulso nervioso de una neurona con otra se realiza a través de la sinapsis. Las neuronas no se tocan, sino que tienen un espacio que se denomina brecha o hendidura sináptica. La neurona presináptica es la que se encuentra antes de dicha brecha o hendidura sináptica. La neurona postsináptica es la que está después de dicha brecha. Entre las características de los impulsos nerviosos se encuentran las siguientes según Ramón y Hernández Falcón en el año 2005. La primera es la del todo nada, que esta se trata de excitar una fibra muscular y cada fibra nerviosa es excitada a su máxima capacidad o no lo es. Esto quiere decir que no hay intermedios. La segunda es un solo tipo de estímulo y, como dice el título, todos los impulsos nerviosos son del mismo tipo, ya que según las investigaciones se han visto que diferentes tipos de estímulo no dan respuesta al nervio. Y la tercera
es el periodo refractario, que es la incapacidad o lentitud del nervio para responder ante un nuevo estímulo. Esto lleva a 4 fases. La primera fase es que durante los primeros 25 milisegundos, después de recibir un estímulo, el nervio no puede ser excitado. La segunda fase es que hasta después de los 12 milisegundos, la excitabilidad del nervio es menor que la normal. La tercera fase es que después de los 28 milisegundos hay un periodo de excitabilidad y esta aumenta. Y la cuarta fase es que el nervio regresa a su estado de excitabilidad normal. La otra es la fatiga, que consiste en que es más difícil excitar a una célula hasta después de que ha pasado cierto tiempo para que se recupere. Esto tiene mucho que ver, ya que, como vimos hace ratito, tienen que pasar como 28 milisegundos para que esté en su excitabilidad normal. La otra es suma y facilitación, que es posible aumentar la excitabilidad nerviosa de una neurona si en un mismo punto se aplica 2 estímulos por debajo del umbral de excitación. La otra pues es el umbral, que se refiere a la cantidad mínima de estimulación necesaria para producir una excitación nerviosa. La otra es la impedancia, que es la suma de la resistencia y la reactancia al paso de una corriente eléctrica. La otra que es el potencial de acción compuesto, que son generadas por las fibras individuales que se suman para dar el potencial de acción compuesto, cuya forma es regular si la distancia entre los electrodos de estimulación y de registro es corta. Esto puede ser semejante como en una carrera. Ya ven que primero todos están en una fila, ¿no? Los corredores. Entonces, al principio, cuando van caminando, unos van más rápidos que otros y si se dan cuenta, se empiezan a alejar. Existen 2 tipos de sinapsis: sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En la transmisión química ocurre la liberación de mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores. Los neurotransmisores llevan información de las neuronas presináptica a la célula postsináptica. Las sinapsis generalmente se forman entre las terminales nerviosas de las neuronas emisoras y el cuerpo celular, o las dendritas de las neuronas receptoras. Un solo axón puede tener múltiples ramificaciones, lo que le permite hacer sinapsis con varias células postsinápticas. Del mismo modo, una sola neurona puede recibir miles de entradas sinápticas de muchas neuronas presinápticas. Cuando un potencial de acción llega a la terminal axónica, acciona canales de calcio activados por voltajes en la membrana celular. El ion de calcio, que está mucho más concentrado fuera de la neurona que dentro. El ion de calcio permite que las vesículas sinápticas se fundan con la membrana de la terminal axónica, con la que se liberan los neurotransmisores en el espacio sináptico. Cuando un neurotransmisor se une a un receptor en la célula receptora, causa la apertura o cierre de los canales iónicos. Esto puede producir un cambio en el potencial de la membrana o voltaje a través de la membrana de la célula receptora. En algunos casos, el cambio provoca que la célula blanco sea más propensa a disparar su propio potencial de acción. En estos casos, el cambio en el potencial de membrana se llama potencial excitatorio postsináptico, o también conocido como PEPS. En otros casos, el cambio provoca que la célula blanco sea menos propensa a disparar su propio potencial de acción y se llama potencial inhibitorio postsináptico o PIPS. Una sinapsis solo puede funcionar con eficacia si hay alguna manera de apagar la señal que se le envió. La terminación de señal permite que la célula postsináptica regrese a su potencial de reposo normal, lista para recibir nuevas señales. Para poder terminar la señal, el espacio sináptico debe limpiarse del neurotransmisor.
hay varias maneras diferentes de lograr eso. El neurotransmisor puede ser degradado por enzimas, la neurona presináptica lo puede reabsorber o simplemente puede difundirse hacia otro lado. O en algunos casos las células gliales cercanas también pueden limpiar el neurotransmisor. Las células presinápticas y postsinápticas pueden cambiar dinámicamente su comportamiento de señalización según su estado interno o por señales que reciben de otras células. Este tipo de plasticidad o capacidad de cambio hacen que la sinapsis sea un sitio de clave en la modificación de la intensidad de los circuitos neurales y desempeña un papel en el aprendizaje de la memoria. La plasticidad sináptica también participa en la adicción. Además, las distintas células presinápticas y postsinápticas producen diferentes neurotransmisores y receptores de neurotransmisores y con diferentes interacciones y efectos en la célula postsináptica. En la sinapsis eléctrica, a diferencia de la sinapsis química, existe una conexión física directa entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esta conexión toma la forma de un canal llamado ion de hendidura, que permite que la corriente fluya directamente de una célula a otra. La sinapsis eléctrica transmite señales con mayor velocidad que las sinapsis químicas. Algunas sinapsis son eléctricas y químicas. En estas sinapsis, la respuesta eléctrica ocurre antes de la respuesta química. Los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas descargadas de vesículas existentes en la neurona presináptica hacia su brecha sináptica. Los neurotransmisores son capaces de hacer un cambio en el potencial de la neurona postsináptica. Esto, en pocas palabras, quiere decir que los neurotransmisores son el medio de comunicación entre neuronas, son las moléculas que viajan de una neurona a otra. Dentro de una neurona hacia el final de esta se encuentran vesículas sinápticas, que son como bolsas o sacos que contienen sustancias químicas. Cuando una señal eléctrica viaja por la neurona y llega al final de ella, activan a estas vesículas, que a su vez se rompen y liberan las sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estas invaden a la neurona vecina. La neurona vecina contiene receptores de los neurotransmisores que son como flores. El neurotransmisor llega y se embona y esta produce que se abra y dan paso a partículas cargadas llamadas iones. Estos iones crean una nueva señal eléctrica dentro de la neurona receptora, que a su vez activan a enzimas. Estas enzimas provocan que los receptores se abran aún más y sigan entrando las partículas cargadas para intensificar la señal que producen dentro de ellas. Los neurotransmisores son aquellos que conforman o que provocan o dan forma a nuestro comportamiento humano. Muchos de los neurotransmisores ayudan para que se estudien las bases biológicas de la tristeza, de la felicidad, de la alegría, del amor, del odio, e incluso la forma en la que vemos al mundo. Los principales neurotransmisores se encuentran las catecolaminas, que son conformadas por la dopamina, por la epinefrina o adrenalina o la neuroepinefrina. La dopamina es un neurotransmisor inhibitorio. Significa que cuando se encuentra en camino hacia los receptores, esta prohíbe que la neurona cause o dispare un impulso. La dopamina se encuentra frecuentemente en la regulación del cerebro. Las drogas como la cocaína, la heroína, la nicotina o el alcohol aumentan la presencia de dopamina. Existen enfermedades donde hay una gran concentración de dopamina, como la esquizofrenia, que debido a esto los que lo padecen se les suministran drogas que bloquean la dopamina, pero también
existen enfermedades como el Parkinson, donde se encuentran muy pocos concentrados de dopamina, que se representan por los movimientos corporales incontrolables. La epinefrina o adrenalina se provocan cuando existen situaciones de alerta gracias a las glándulas suprarrenales. Estas crean efectos como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de glucosa en la sangre, la dilatación de pupilas o la tensión arterial. La neuropinefrina se encuentra en las células endocrinas, que se encuentran frecuentemente asociadas con el sistema nervioso, principalmente en el sistema nervioso simpático. Sus efectos son el aumento de la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Otro tipo de neurotransmisor sería la serotonina. La serotonina está íntimamente relacionada con el estado de ánimo de las personas. Cuando una persona tiene baja serotonina, se puede decir que padece depresión, que tiene un desorden obsesivo-compulsivo y que no puede controlar su ira. Este puede causar efectos como el aumento de apetito de carbohidratos y la falta de sueño. Medicamentos como el Prozac prohíben que la neurona absorba tanta serotonina. Un dato curioso es que las personas que padecen sueño debido a la depresión pueden tomar un vaso de leche caliente, debido a que la serotonina es un derivado del triptófano que se encuentra en la leche. La serotonina tiene que ver mucho con la percepción de la persona, y también se dice que cuando hay un alto de serotonina en el hombre puede llegar a aumentar su umbral en la eyaculación. Otro tipo de neurotransmisor sería la histamina. La histamina se encuentra en los tejidos y es un vasodilatador que ayuda a la capilaridad de la piel. También facilita los movimientos de los músculos lisos, y cuando hay mucho aumento de histamina puede producir ataques cardíacos. Otro tipo de neurotransmisor es la acetilcolina, que fue el primer neurotransmisor descubierto. Este ayuda a la estimulación de músculos, se encuentra mayormente en las neuronas sensoriales y ayuda a la programación del sueño. Se dice que la acetilcolina es una hormona que en grandes cantidades puede llegar a ser nocivo para la salud, puede ser como un veneno. Aunque en enfermedades como el Alzheimer se dice que hay una escasez del 90% de serotonina en la persona que lo padece. Otro tipo de neurotransmisor se encuentra en los ácidos gamma aminobutílicos, más conocidos como GABA. Estos neurotransmisores son inhibitorios, frenan los neurotransmisores excitatorios que llevan a la ansiedad. Una persona que padece bajos contenidos de GABA tiene mucha ansiedad, lo cual lleva a la epilepsia. Otro tipo de neurotransmisor se encuentra en los glumatos, que es un pariente excitatorio del GABA y se encuentra principalmente en el sistema nervioso central. Una persona que tiene muy bien anivelado su glumato tiene muy buena memoria, pero el exceso de glumato puede llegar a matar las neuronas. El ALS es una enfermedad conocida debido a que aumenta excesivamente las grandes cantidades de glumato. Otro tipo de neurotransmisor se encuentra la endorfina, que es un derivado, bueno, no es un derivado, tiene casi la misma estructura que los opiáceos, que son el opio, la morfina o la heroína. Esta hormona ayuda porque reduce el dolor y aumenta el placer. También se encuentra presente en los animales cuando van a invernar, porque disminuye la respiración, la frecuencia, disminuye la tasa cardíaca, también reduce el metabolismo en general.